a Dios. De darle esta palabra que ha bendecido mucho mi vida y me ha hecho entender un poco más. Esto que quiero dejarle es solamente que hay veces que olvidamos esto y no nos ponemos a pensar que todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios permite es bendición a nuestra vida. Y creo que hay que adoptar y adaptarnos un poquitito a la mentalidad de Dios. Creo que al recordar ese pasaje, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Definitivamente entre los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, y los pensamientos y los caminos del hombre, pues hay una diferencia abismal, ¿verdad? Pero Él sí quiere que nos adaptemos a sus pensamientos y a sus caminos. Y ver la vida desde la perspectiva divina, si logramos nosotros ver la vida de la manera en que Él la ve, vamos a entenderlo más exactamente, así como dice Jeremías, gloríese aquel que me entiende y me conoce. Poder entender que en nuestra vida, en toda situación, en todo tiempo, sea bueno o sea malo, Dios está ahí. Diga conmigo, Dios está ahí. Y Él espera que aún de los momentos adversos pueda salir un buen fruto, Porque quiero recordarle que el buen fruto de un árbol no depende del tiempo. Me refiero al tiempo en cuanto a si está frío, si está caliente, si está templado, etcétera. Creo que depende de su raíz, depende de su naturaleza. Y claro, entendiendo también que cuando hablamos de árboles frutales, pues hay alguien que está encargado de cuidar que el fruto sea bueno. En este caso, nosotros como árboles, como dijo aquel ciego que como que lo detuvieron por un momento en la dimensión entre la tierra y el cielo, dijo: veo a los hombres que caminan como árboles, dando a entender que en el mundo espiritual nosotros somos árboles. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que dar fruto, entendiendo el lenguaje de Dios, entendiendo también que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, da a entender que el problema del creyente o el problema del hombre, cuando no da fruto, es porque el problema está en la fe. La raíz es la fe. Y que cuando el hombre da buen fruto es porque su raíz es buena, ¿verdad? Entender el lenguaje de Dios, hermanos, algunas veces cuesta un poquitito. Pero qué rico es cuando el Señor viene y lo
y nos lo enseña, nos lo revela, nos lo explica. Yo quiero hablarle en esta mañana, hoy es mañana, sí, todavía, en el libro de Lucas capítulo 13 y verso 6. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Le dice: córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala, dice. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por los corazones que suben a este lugar a adorarte, a bendecirte, a darte gracias. Señor, gracias por esos corazones dispuestos, siempre con el deseo, el hambre, la necesidad de ti, oh Dios. Deja una palabra en nuestro corazón, Señor, y que mientras tu palabra es predicada, las mentes, los corazones, los espíritus, el alma, y aún, Señor, nuestro cuerpo sea sanado, Señor, porque las palabras tuyas son espíritu y son vida. Envía tu palabra en abundancia a cada corazón, Señor. Produzca el fruto deseado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me extrañó bastante esto que quiero dejarle en su corazón, pero al mismo tiempo me bendijo mucho porque me hizo entender algunas cosas que yo quiero dejarle. Y aunque este pasaje, hermano, hay cosas tan especiales que aprender. De pronto veo algo acá que me hace ver, y aunque algunas veces he enseñado, he predicado bastantes veces, creo yo, hermano, pero la forma en que el Señor me lo mostró esta mañana, me hizo ver que los momentos buenos no son solamente cuando todo va bien, sino que los momentos buenos también son cuando todo como que se nos complica. Y por eso es que dice la Escritura que debemos dar gracias a Dios en todo. Pero el hombre está acostumbrado solamente a darle gracias a Dios cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, por ejemplo, en el caso de Job, dice: recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. No que directamente el mal venga de parte de Dios, pero que cuando por permisión divina aparece el sistema caído y obra algo bueno en nosotros, aunque nosotros querramos verlo como malo. Recuérdese que Dios de alguna manera trató con Saulo, con Pablo. Había una necesidad en su vida, pero al mismo tiempo había algo que Dios quería trabajar en su vida. Y por causa de todas esas experiencias tan maravillosas que tuvo, una de las cosas que habían en Pablo era que, como venía del fariseísmo, tendía a hincharse, a ufanarse, a vanagloriarse, y entonces Dios tenía que trabajar esa área, y en un momento complicado Dios permitió que un mensajero de
Satanás viniera y lo abofeteara. Usted sabe la historia. Pablo de ahí aprendió a gloriarse en los padecimientos, entendiendo que todas las cosas buenas y las experiencias que Dios le daba también eran preciosas, pero Pablo pudo entender que en los padecimientos había algo muy especial de parte de Dios, que quizá él no lo había entendido y que con el correr del tiempo lo entendió. Esta parábola de esta higuera plantada en una viña. Se supone que en una plantación de higueras pues tienen que haber solamente higueras. Pero el que estaba encargado de la viña tenía una higuera ahí. Cuando la higuera tenía que estar plantada con las higueras, ¿no? Y los viñedos con los viñedos. Y entonces dice que llega y no encuentra fruto en ella. El encargado, porque el encargado es el padre, mi padre es el viñador, dice otro pasaje. El encargado le dice, mira, espérate, deja que yo cabe alrededor de ella, le eche abono. Y si no, pues córtala, ¿no? Esa palabra deja que cabe alrededor de ella, entendiendo que cavar alrededor de un árbol o cavar alrededor de la higuera implica que lo que iba a hacer el encargado era ver que por qué es que no daba fruto. Y lo que iba a revisar era la raíz, que, repito, la raíz representa la fe. Y cuando no se da fruto, definitivamente es porque el problema está en la fe. Y claro, entendemos que cuando el problema está en la fe, pues hay que trabajar la fe. Dios está interesado en nuestra fe más que en darnos todo lo que necesitamos. Para Él es fácil, hermano. Darnos todo lo que necesitamos, para Él es fácil sanarnos, etcétera. Pero Él está interesado en nuestra fe, como le dijo a Pedro cuando fue pedido por Satanás, yo voy a rogar que tu fe no falte, ¿verdad? Y entonces creo yo, hermano, que cuando este hombre, el encargado de la viña, le dice, mira, voy a cavar alrededor de ella, voy a buscar si el problema está en la raíz. Y le dice, dame un año, y si no, dice, pues, tú vienes y la cortas. El año, pues entendemos, sin entrar en mucho detalle, es el año agradable, es desde que venimos a Cristo hasta que partamos de esta tierra. Pero la mentalidad de este viñador es que la fe sea sana, que la fe esté creciendo, que la fe sea sólida, que la fe sea estable. Entonces entendemos que el deseo de Dios es que en nuestra fe sea alimentada. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la prioridad en Dios está en nuestra fe, porque a Él al final de cuentas no le cuesta nada añadirnos todo lo que Él puede añadirnos, ¿no? Creo que una de las razones o una de las cosas en donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón es precisamente en nuestra fe. Porque de alguna manera tenemos que entender que el lugar en donde Dios quiere que estemos, ahí tiene que estar nuestra fe creciendo. Creo que si nosotros nos preguntamos, Señor, ¿en dónde estoy en el lugar correcto?
yo creo que sería de respondernos, bueno, si estoy aprendiendo, estoy en el lugar correcto. Como le preguntaron a Fernel una vez, y usted ya me escuchó esto, ¿cuál es una buena doctrina? La que cambia al hombre. Definitivamente la que cambia al hombre. Esa es una buena doctrina. ¿Estoy en un buen lugar? Bueno, si estás creciendo, si tus ojos se están abriendo, si estás entendiendo a Dios, si tu fe está siendo alimentada, si te das cuenta que no eres el mismo de la semana pasada, sino que has ido cambiando, pues definitivamente estás en el lugar correcto. En medio de todo esto, creo que si nosotros estamos en el lugar en donde Dios nos quiere tener, pues ahí vamos a crecer, vamos a cambiar, vamos a entender, vamos a aprender. Ahí Dios nos va a hablar, etcétera, etcétera. Y nuestra vida va a ir, como dice el pasaje, como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero claro, es natural que nosotros tenemos que entender que para saber si estamos en el lugar correcto, es porque estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. La gran diferencia, hermano, es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos o estar en el lugar donde nosotros queremos estar. Porque estamos, hermano, en un tiempo en donde la gente anda de un lugar para otro, Aquí, hermano, veo que, gracias a Dios, los que llegan, por lo regular, algunos se quedan, pero también nos damos cuenta que hay muchos que llegan, pero nomás andan probando, ¿verdad? Andan probando. Y no han entendido que no se trata de buscar el lugar que se va a acomodar a nosotros, sino el lugar en donde Dios quiere que estemos. Y eso no es aplicable solamente a la congregación, eso es aplicable a la ciudad, eso es aplicable a la nación, eso es aplicable a la colonia, eso es aplicable en todo aspecto de nuestra vida. Porque no es el lugar en donde nosotros queremos estar, sino es el lugar donde Dios nos quiere tener. ¿Usted se recuerda aquella historia de aquel ciego que el Señor viene y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Le dice uno, otro, viene el Señor y agarra tierra, escupe en ella, forma lodo y le echa en los ojos. Y luego le dice, ve al estanque que se llama Siloé. Nosotros vemos eso como una historia cualquiera. Pero hay un mensaje que él estaba diciendo, mira, ve y lávate en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, diga conmigo enviado. Le estaba diciendo, el único lugar en donde los ojos se te van a abrir es donde hay un genuino enviado de Dios. Y ahí nos metemos, hermano, a algo bastante serio. Porque, voy a decir esto con mucho temor y con mucho respeto, aunque hayan muchas iglesias cristianas, no en todas las iglesias se abren los ojos. Porque tendría que meterme, hermano, en un comentario que es bastante peligroso y delicado, al decir que hay lugares donde hay un pastor que Dios nunca lo puso, donde hay un ministro que nunca fue llamado, donde hay un ministro que solamente sabe dar gritos, pero que lo que enseña no le abre los ojos a la gente. Porque definitivamente las palabras del Señor Jesús resuenan donde hay mucha religión evangélica, en donde hay ciegos que son guías de ciegos. O sea, ciego está el ministro y ciego está el pueblo.
Y por eso es que vemos las actitudes del ministro y vemos las actitudes del pueblo. Porque así como es el sacerdote, así es el pueblo, ¿verdad? Si el ministro es peleonero, pues es obvio que el pueblo va a ser peleonero, definitivamente. Si el ministro es libertino, el pueblo también va a ser libertino. Si el ministro celebra Navidad, pues también el pueblo va. O sea, así como es el sacerdote, así es el pueblo. Entonces, definitivamente tenemos que entender que quienes predican a Cristo por envidia, por porfía, por contención, imagínense. Algunos lo hacen de buena voluntad, aunque no sean llamados. Algunos lo hacen por amor, aunque no sean llamados. El punto aquí, hermano, es que es una responsabilidad nuestra pedirle a Dios en donde Él quiere que estemos. Y ahí en donde Él quiere que estemos, definitivamente nos va a enviar a donde hay un ministro genuino del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué usted cree, hermano, que hay ahora tanta infiltración en las iglesias? Que incluso hay hasta ministros homosexuales y ministras lesbianas, hermanos. Es tan terrible, es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿será que Dios estableció un ministro gay, una pastora lesbiana? Pues es obvio que no, pero las hay. Y tienen gente, y tienen música también, ¿verdad que sí? Y algunas veces hasta tienen bonitos edificios, hermano. Por eso es que es responsabilidad del creyente estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Es responsabilidad del creyente estar en el lugar que Dios escogió, no que lo escogimos nosotros. Yo comencé mi cristianismo en una iglesita llamada Getsemaní. Un pastor de morenito o negro de la República Dominicana. Me quedaba a 2 cuadras y media, que yo me iba hasta caminando, hermano. Tenía con todo su corazón, él enseñaba, pero había muchas carencias doctrinales, muchísimas, hermano, muchísimas. Creo que a los 6 meses el Señor me saca, me lleva a un lugar en donde, hermano, era totalmente diferente. El mensaje ahí en Getsemaní era contra la pintura, contra el oro, contra el pantalón, y era mensaje de cada culto. El Señor me saca de ahí, me lleva al Ministerio Selim, allá en Huntington Park, pasa un tiempecito y se convierte en llamada final, y bueno, pero yo no lo escogí. Me recuerdo que el Señor me dijo, yo comencé ahí porque esa iglesita me quedaba cerca, pero de ahí el Señor me saca y me da dirección, me dice, vete a la Rita y Gage en Huntington Park, ahí me vas a servir. Ya usted ha escuchado algo de ello, de esa historia. Y ahí comencé a servirle. Ahí, hermano, de ahí salí de pastor a los 3 años. Pero el creyente tiene que entender que en este camino no es el lugar que uno escoja, sino es el lugar donde Dios lo quiere tener. Ahí Dios me quiere tener, ahí voy a estar a gusto. No importa, hermano, lo que suceda. Por ejemplo, Deuteronomio 12:5 dice, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja. En el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada. Ahí vendréis, ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí habla 7 clases de ofrenda, un día enseñaremos eso. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, ahí os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. ¿Qué está diciendo ahí? Por eso no es correcto que alguien se congregue en este lugar y diezme en otro lugar, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad?
No voy a hablar, hermano, de los diezmos, solamente vale la pena mencionarle que ahí es donde el Señor quiere que le sirvamos. Ahí es donde el Señor quiere que le alabemos, ahí es donde el Señor quiere que presentemos nuestros sacrificios, etcétera. Pero una de las cosas que yo he visto, hermano, y lamentablemente, es tanta gente y es la gran cantidad de gente, hermano, que anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y nunca echan raíces en ningún lugar. ¿Por qué? Porque les gusta escoger. Ellos escogen el lugar. Algunos escogen, hermano, el lugar que les queda más cerca. Algunos escogen, hermano, el lugar donde les den privilegio. Algunos escogen el lugar a donde los lleva su mujer o a donde los lleva su marido, aunque recordemos que es más seguro el lugar donde los lleva el esposo que donde la esposa los quiere llevar. Porque no es responsabilidad de la esposa buscar el lugar, es responsabilidad del esposo buscar el lugar, ¿verdad? Es ahí donde Dios le habla, pero es responsabilidad del esposo preguntar. Decir, ¿en dónde tú quieres que yo te busque? Porque incluso, hermano, yo he conocido cristianos que buscan el lugar donde sus hijos se sienten bien. Es que voy ahí porque ahí mis hijos están contentos. Pero el punto es, los hijos están cambiando porque el lugar, hermano, a donde Dios nos quiere llevar, no es el lugar en donde nosotros nos vamos a sentir bien, sino el lugar en donde estamos aprendiendo. Ese es el lugar donde Dios nos quiere. El lugar no es, hermano, donde para que no hayan problemas con mi mujer voy a ir al lugar donde ella dice, no. El lugar, hermano, aunque hayan problemas, es donde se está aprendiendo. Es donde la fe está siendo alimentada, es donde estamos creciendo, es donde estamos cambiando. Ese es el lugar donde Dios nos quiere. Porque ahí en el lugar donde Dios nos quiere, hermano, aunque hayan padecimientos de toda clase, pero ahí estamos cambiando. Ahí, hermano, Dios nos está alimentando, ahí estamos creciendo, quizá no nos queda cerca, pero ahí, hermano, nuestros ojos se están abriendo, estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces diríamos, hermano, que Dios tiene su corazón puesto en que nuestra fe tiene que ser alimentada, porque el alimento es el que nos va a hacer crecer. Un niño, si es mal alimentado, pues no va a tener un buen desarrollo. Y recuérdese que un niño, por lo regular, necesita beber leche. Yo tengo una prima que, hermano, ella no tomaba leche, ella odiaba la leche. Nunca creció, hermano. Quedó así, no sé si así se mide. No, así creo que son los animales, ¿verdad? Así se mide, ¿verdad? Así, ¿verdad? Aquí me llegan, hermano, estoy hablando de una niña, bueno, de una mujer ya, ¿qué será? Tal vez de unos 55 años, y aquí me llega. ¿Por qué nunca creció? Porque nunca le gustó la leche. Y recuérdese que la Escritura dice que hay que desear la leche como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Entonces quiere decir, hermano, que el deseo de Dios es que nosotros estemos en un lugar en donde nos estén alimentando, en donde el Espíritu Santo hace la función maternal, hermano, pero no es mujer, pero hace la función maternal porque es el que nos amamanta con la leche del Espíritu. El salmista decía, porque tú me hiciste descansar a los pechos de mi madre, que está hablando de la función que el Espíritu Santo hace al darnos la leche espiritual para alimentarnos, para después darnos otra clase de alimento, hermano, para que nosotros crezcamos, porque ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Diríamos que es el lugar donde Dios nos quiere tener.
No es el lugar donde, hermano, nosotros estemos a gusto. Es natural que vamos a estar en un lugar a gusto, pero vamos a estar aprendiendo. Porque una cosa es estar en un lugar donde usted va a estar a gusto, pero no le están enseñando nada. Donde usted no está aprendiendo, donde usted no está entendiendo la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es bueno, hermano. Pero a lo que yo quiero llevarlo es cuando dice cuando Lucas dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella, porque dijo, si no da fruto es porque el asunto está en la raíz. Pero le dice, y le eche abono. Diga conmigo, y le eche abono. Ahí fue donde, hermano, el Espíritu me habló y me dijo, me di cuenta, mejor dicho, híjole, hermano, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a los buenos tratos, ¿verdad? Que nos traten bien. ¿A alguien le gusta que lo traten bien? Pues es obvio que sí, hermano. Pero la pregunta es, ¿a alguien le agrada que lo traten mal? Pues usted va a decir definitivamente que no. Definitivamente que no. Pero desde la perspectiva divina, los malos tratos para nosotros son una bendición. Porque el viñador le dice, mira, deja que cabe alrededor de ella, como diciendo, voy a centrar mi mirada en la fe. Y voy a ver si el problema está en la fe, pero también le voy a echar abono. Y abono, hermano, en inglés es dung. ¿Así se dice, amor? Dung o D-U-A-N, D-U-N-G. ¿Cómo se dice? Dung. Ya más o menos lo dije. Y dung es estiércol. Entonces eso me revolucionó, hermano, porque el estiércol es popó de animal. Es popó de animal, ¿verdad que sí? No es como dicen los salvadoreños y los hondureños. Los hondureños dicen caca, ¿verdad? No es una palabra mala, es despectiva, o sea, es fea, hermano. Algunos dicen popó, excremento, que es lo que el diccionario dice, ¿verdad? Los guatemaltecos lo dicen de otra manera más terrible, hermano, pero terrible, así que no, mejor no lo digo, ¿verdad? Pero entonces yo pude darme cuenta, hermano, que el estiércol, que es estiércol de animal definitivamente, ayuda. Y creo en el poco conocimiento que tengo de esto, porque no me puse a indagar. Creo que por lo regular usaban el estiércol de vaca, ¿verdad? Aunque si habla estiércol, habla del estiércol de todos los animales, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, recuérdense que somos ovejas. Diga conmigo, somos animalitos. Hermano, somos ovejas. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que... quiero que me entienda esto, por favor. ¿Será que el estiércol que mi hermano me eche me va a ayudar a crecer? Voy a repetirlo. ¿Será que el estiércol que mi hermano me eche me va a ayudar a crecer? Quizá alguien diga, no, pero la Biblia dice que sí, porque él dijo, voy a acabar alrededor de ella, o sea, voy a ver la fe, y si veo que hay un problema en la fe, le voy a echar estiércol. Entonces a mí me revolucionó y pude entender que en veces hay hermanos que son bien gachos conmigo, pero que eso me va a ayudar
a que mi fe crezca. ¿Ustedes me han puesto a pensar eso? Porque no quisiéramos que todos los hermanos fueran bien calidad con nosotros, ¿verdad? Que eso, y lo vemos desde el punto de vista humano. Llegar a un lugar en donde todos los hermanos sean bien calidad, todos nos abracen, todos nos reciban bien, pues no se han dado cuenta que no todos los hermanos son calidad con nosotros. Pero tenemos que entender que es una bendición que no todos sean calidad con nosotros, porque eso nos va a ayudar a que nuestra fe se sane, a que nuestra fe, hermano, sea genuina, a que nuestra fe nos permita crecer. ¿Me explico? Entonces, yo, a la luz de esto, es una bendición estar en un lugar donde te critican. No todos te van a criticar, ¿verdad que no todos? Pero son necesarios los chismosos, los que te calumnian, los que te menosprecian, los que te desnudan, los que te vituperan, los que te señalan. Es una bendición a los que les caes mal, porque nunca van a hablar bien de ti. Y si no entendemos la mentalidad de Dios, que eso va a ayudar a nuestra fe, porque lo que el viñador iba a hacer es echar abono a la raíz. Entonces yo dije, Dios mío, me acordé de la anécdota del burro. Usted no, quizá usted tal vez se lo conté ya, pero había un burro, hermano, que su dueño ya no lo quería. Lo quiso regalar y nadie lo quería. Y el burro, hermano, pues había trabajado mucho para su amo, pero nadie quería ya al burro. Entonces, el amo no tenía el carácter como para matarlo a su burro. Entonces dije, bueno, lo voy a echar en un hoyo, dijo, y lo metió en un hoyo. Y como a todos les caía mal el burro, la gente que pasaba por ahí, así muy despistadamente le echaba tierra con tal de enterrar al burro. Le echaba un puñito de tierra y pasaban por ahí y le echaban tierra, hermano. Porque lo que querían era enterrar al burro. Pero sin darse cuenta, toda esa tierra hacía que el hoyo se estuviera llenando de tierra y el burro nomás se sacudía la tierra y pasado el tiempo se dieron cuenta que el burro andaba ahí en el pueblo, contento, porque toda la tierra que le echaron lo ayudó a salir del hoyo. Toda la tierra que le echaron lo ayudó a librarse de morir. Y lo que ellos pensaban hacerle mal era para bien. Eso son las palabras de José. Le dice a sus hermanos, sabe que sus hermanos lo vendieron, lo metieron en una cisterna, le llevaron una túnica ensangrentada a su padre Jacob, a tal grado que Jacob dice, sin duda, con dolor bajaré al Seol. Y ya al final, después de que lo descubren, que José estaba guardado ahí en Egipto, hermano, porque tenía un propósito de Dios que cumplir, José les dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo volvió a bien. Eso es entender que todas las cosas obran para bien, hombre. Entonces, desacostumbrémonos, diga conmigo, me voy a desacostumbrar a creer que los buenos hermanos son solamente los que me apapachan y me dan palmaditas en la espalda. Y que los otros no los voy a tener por malos, aunque son malos, y ahí Dios arreglará cuentas con ellos. Sino voy a entender que su maldad me está ayudando a que yo crezca. A que yo crezca. Es como cuando la esposa, hermano, tiene una suegra, pero de esas suegras, hermano, híjola.
Como dijo un hermano, ¿sabe cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. Si alguna tuviera una suegra terrible, eso le va a esforzarse a ser mejor esposa. Porque con el tiempo le va a tapar la boca, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, todas esas cosas que en veces nos hacen injustas, calumnias, chismes, menosprecios, hablan mal de nosotros, etcétera, hermano, son como abono que nos hará crecer, madurar, nos hará parecernos más al dador de la vida. Hermano, es que nosotros siempre pensamos que como hijos de Dios queremos, hermano, que nos traten como reyes. Y el trato que nos den no nos quita nuestra naturaleza. Somos reyes. ¿Verdad que somos reyes? Pero los hombres nunca te van a tratar como rey. Dios sí te va a tratar como rey. ¿Jesús era rey? Sí. ¿Y cómo lo trataron? Como un malhechor. Pero él no era malhechor, él era un bienhechor. Por eso es que nosotros siempre tenemos que acostumbrar nuestra vida a ser bienhechores y te van a tratar como un malhechor. Porque cree que la Escritura dice que hay que bendecir a los que nos persiguen. Hay que orar por los que nos persiguen, por los que nos vituperan. Hay que orar por nuestros enemigos. Yo le pregunto, ¿será que el Señor oraba y decía, Señor, mira, quítame este Judas, hombre? No, decía, gracias, Señor, por él. Gracias, Padre, por él. Aparte de que ya sabía cuál era el destino de Judas. ¿Lo sabía, sí o no? Ella sabía quién le iba a entregar. Ella sabía a dónde iba a ir Judas. Y no creo que decía, Señor, que descienda fuego del cielo y destruya a Judas. No, yo creo que él, hermano, claro, le dolía en su corazón, pero decía, Señor, bendice a Judas. Hermano, que la pregunta, digo, la realidad es que cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él sabía que todo lo malo que le estaban haciendo cooperaba para que el sacrificio fuera perfecto. Entonces nosotros pensamos que la imagen del varón perfecto se nos va a formar con palmaditas, ¿verdad? Y somos tan tremendos, hermano. Voy a usar la palabra, no me voy a condenar por eso, pero en veces somos tan ignorantes que pensamos que los buenos cuates son aquellos que nos dan por nuestro lado, ¿verdad? Aquellos, hermano, que yo estoy con usted, aunque usted esté haciendo mal, pero yo estoy con usted, ¿verdad? ¿Sí no es amigo? Alguien que te ama, alguien que te aprecia, nunca te va a decir que estás bien cuando estás mal. Si te dice que estás bien cuando estás mal, es porque no le importa tu vida. Eso es como decir, un buen padre no es aquel que a su hijo, hermano, le tolera todo, sino un buen padre es aquel que le da sus cintarazos. Un buen padre, hermano, no es el que le apapacha. Por eso del gentle parenting, ¿sabes que te estás portando mal? Sí, me estoy portando mal. No te portes mal. No te portes mal. Para mí está bueno eso, hermano. Tras. ¿Sí? Porque hay quienes que creen son buenos padres porque nunca le van a pegar a sus hijos. Son malos padres. Y se creen buenos padres porque le dan todo a los hijos.
No, ese no es un buen padre. Ser un buen padre es, hey, tienes que ser un buen hijo, un buen ciudadano, hermano. ¿Por qué cree que está la generación como está? Porque el diablo se cree mejor padre que Dios. El diablo les tolera todo. Dios no, hermano. Dios al que ama, ¿qué dice? Lo corrige. Oh, hermano, mire. Yo decía, Señor, lo voy a decir en mexicano. Es despectivo. ¿Cuánta caca me han echado encima a mí, hermano? ¿Cuánto estiércol, hermano? Pero ¿sabe qué? Dios bendiga a esas personas. Diga conmigo, Dios bendiga a esas personas. Dios bendiga a esas personas porque me han ayudado y me han enseñado a que calle, hermano, a que calle. Y te los encuentras y Dios te bendiga. Y no deseas nada malo en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque sabemos que somos hijos de bendición para bendecir. Aunque nos maldigan, tenemos que bendecir. Hermano, es tan asombroso. Nosotros como cristianos no podemos buscar un lugar donde nos traten como reyes. Por eso hay gente que anda de iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Hermano. ¿Por qué? Porque anda buscando un lugar donde les tiren alfombra roja, les den privilegio de la noche a la mañana, andan buscando un lugar en donde nadie les haga caras. Cuando uno es niño, ay, las malas caras, hermano, en veces no son malas caras, sino porque el hermano o la hermana son feos, hermano. Pero no es una mala cara, pues. Yo conocí un niñito, hermano. Estábamos en una reunión de allá, de mi pueblo, allá en Guatemala. Era un niñito bien chiquiado, hermano, bien chiquiado. Iba caminando y mi tía tenía pollos, gallinas, gallos, y las gallinas pues producían un montón de pollitos. Y había un pollito medio que ya estaba creciendo, hermano, sus plumitas ahí, y se le quedó viendo, y el niño empieza, ¡oh, me está viendo el pollo, me está viendo el pollo! Y va, hermano, y un patadón al pobre pollito le dio el papá. En vez de pegarle una regañada al niño que lo estaba viendo el pollo. Hermano, y en veces hay niños que por una mirada, ya no voy a ir ahí porque que le caigo mal a fulano, le caigo mal a sutano. Diga conmigo, gracias a Dios. Ese estiércol que nos va a ayudar. Es que hablaron mal de mí, yo creo que no les caigo bien. Ay, hermano, me acuerda mi abuela. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Jesús, el dador de la vida, el amado de nuestras almas, tuvo buena fama y tuvo mala fama. ¿Y le afectó eso? No, hermano. Porque en esta vida te vas a encontrar con gente, hermano, que te ama, te aprecia, te valora. Te vas a encontrar con gente, hermano, que le caes mal y nunca le has hecho nada. Le caes mal. Solamente porque cantas le caes mal. Solamente porque danzas le caes mal. Sales a danzar y tú bien gozoso, bien gozosa. Y te van a voltear a ver así como, hasta con caras. Y eso sucede en todas las... Ay, hermano, por favor. Imagínense allá en San Diego, perdónenme que le ponga ejemplo eso. Yo no sé si aquí va a suceder lo mismo, espero que sí también. Empezaba la alabanza, hermano, todas las hermanas se quitaban los zapatos y a danzar, hermano, y a danzar. Pero había gente mala que tiraba tachuelas, de esos que se pegan.
hermano. Y de pronto miraba yo a alguna hermana que andaba así. Ya pues venía la hermana Ujier y, hermano, desde allá me decían, no nos dábamos cuenta quién, hermano. Hay gente mala. Pues la gente mala, hermano, desde la perspectiva divina es buena para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos trabaja el carácter. ¿Será que nos trabaja el carácter con aquella gente que nos da así? ¿Palmadita? Sí, también. Pero somos brutos y nos dejamos engañar, hermano. Hermano, Jesús fue rey. Lo trataron como malhechor. Pero ahí en Jerusalén era donde Dios lo quería. Ahí lo maltrataron, ahí lo vituperaron, ahí. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Que ahí creció. Porque es triste estar en un lugar donde te vituperan, te maltratan, te critican, te tiran pedradas del púlpito y no creces. Esa es la gran diferencia. De saber que, ok, a no todos les caigo bien, pero ahí estoy creciendo. Y eso te va a hacer sentir bien. Estoy en un lugar en donde me dejaron solo, dijo el Señor Jesús, pero aquí es donde el Padre me quiere tener. En la cruz, pero aquí es donde el Padre quiere que esté. Por eso, mire, hermano, gracias a Dios por aquella gente que habla mal de nosotros. Que no te caiga mal, ora por ellos. Ora por ellos, bendícelos. Si quizá Dios tenga misericordia y les abra los ojos. ¿Verdad? Gracias a Dios porque el estiércol nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace parecernos más al dador de la vida. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que bendecir a Dios. Mire, quizá usted nunca me ha escuchado, hermano, esto. Yo recuerdo que mi vida ha sido etapas, bastante fuertes. Una iglesia, hermano, próspera, preciosa. Una visitación preciosa. Con dinero que entraba, hermano, por montones. Hasta que yo decido entregar todo eso, porque fue que yo decidí, hermano. Pero me recuerdo que había una hermana que su esposo lo deportaron para Sinaloa. Y me dice, un día llega, está en la oficina antes de subir a predicar y me dice, pastor, le tengo que decir algo. Hermano, y me dice, así dice el Señor. Te he pasado por situaciones bien complicadas, desiertos, enebros, valles de sombra y de muerte, diluvios gigantes. Y me dijo, pero nunca has pasado por donde vas a pasar. Dije yo, hijuela. Como dicen los de Guatemala, ¿verdad? La gran, quién sabe ni por dónde me va a llevar el Señor. Hermano, empezó a venir una serie de cosas, hermano. Cualquiera. Hubiera dicho, Señor, si así es este camino, ¿para qué? Usted nunca me ha escuchado decir esto, pero pasé un tiempo tan difícil, hermano, tan difícil. Pero llegó un momento después de años, no le hablo de meses, de años, de menosprecios, vituperios, habladurías y cuánta cosa. Que le dije, Señor, después de haber pasado todos estos años, te he conocido de una manera en que yo no te conocía. He visto el Evangelio de una manera en que nunca lo había visto así. A pesar de tener 15, 20 años predicando. Nunca. Yo nunca te había visto así. Nunca te había conocido así.
Nunca había visto el evangelio así. Nunca había visto la riqueza escondida en la palabra en todo este tiempo que lo he pasado tan terrible. Le dije, no lo cambiaría por nada, Señor, por nada. Y si tuviera que pasar por ello de nuevo, Señor, para poder conocerte en otra dimensión, con tal de conocerte, Señor, no importaría. Y créame, hermano, no quisiera yo devolverme el tiempo hacia atrás, sino decirle, Señor, gracias, gracias. Porque todos esos tiempos tan malos para ti eran buenos. Porque me estabas enseñando cosas preciosas, estabas formando en mí algo tan especial. Y por eso, hermano, es de que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conoció a Dios en otra dimensión. En otra dimensión, hermano. Los momentos difíciles, hermano, que en veces te vituperan, te menosprecian, te humillan, hablan de ti. Todo eso te enseñan, te forman un carácter, hermano. Porque aunque sabes que hablan de ti, tú no sientes nada contra ellos. Ni los ves como enemigos. Ni oras para que les vaya mal, sino oras para que les vaya bien. Yo le he dicho, Señor, le digo, ¿qué ganaría yo con ver mal a la gente que me ha hecho mal? ¿Qué ganaría? Nada. Me dolería. Y el hecho de que me duela quiere decir que estoy aprendiendo a sentir como Dios siente. Y entonces, hermano, los tiempos malos son buenos. Los malos hermanos son buenos. Los malos consiervos son buenos. Porque Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está haciendo algo en tu vida cuando de pronto te encuentras un mal hermano. Es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque es abono. Imagínate, ¿a quién le gusta que le echen estiércol, hermano? Y es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros pensamos que todos los hermanos tienen que ser calidad. ¡No, hombre! No. Hablemos de los matrimonios, pues. Porque un esposo con un carácter terrible, una esposa como Paquita, la del barrio, es porque te está enseñando a ser mejor esposo. Mejor. ¿Por qué? Porque el lenguaje es sin palabras. Sin palabras, hermano. Llega un momento donde todo lo que dicen de ti ya no te hace nada. Ya como decía mi abuela, ya estoy curada de espantos, decía ella. Ya no te hace nada, hermano. Ya no altera tu carácter, ya tú dices, ya pasé por eso. Ya no me hace nada, ya. Eso quiere decir que ya tu carácter está cambiando de una manera preciosa, hermano. Porque te estás pareciendo al Señor. Te estás pareciendo al Señor. Y eso es lo que no entiende mucho cristiano. Prefiere ir a lugares donde, el hermano, véngase mi hermana. Y a las 2 semanas, privilegio. Y luego ya el brazo derecho del pastor. Y diciendo, hermano, pero no es así la cosa. El estiércol es bueno. Quizá ponerle así, hermano, a la predicación como que es un poco fuerte, ¿verdad? Pero yo quiero ir terminando con esto, hermano. No se trata de el lugar que escogemos, en el lugar donde nos sentimos bien, a pesar de que no a todos le caemos bien. ¿Verdad? Sí, hermano. Yo llegué a Carolina del Sur, dije, Carolina del Sur, me enamoró el Señor. A pesar de que nomás conocía la Whitehorse, yo pensé que eso era todo Carolina del Sur, hermano.
Y yo pensé que no iba a tener enemigos. De pronto el Señor me dijo, sí, la tarea es bonita, es preciosa, pero vas a ir en contra de todas las corrientes. Dije, bueno, pues no será la primera vez, dije entre mí, ¿verdad? Por eso, hermano, al entregar la iglesia ya con tantos miembros y con tanto dinero que entraba, para mí no fue problema. Porque comenzar de nuevo y de la nada, dije, no es problema, Señor. No es problema. Allá comencé una iglesia trabajando y voy a trabajar el tiempo que el Señor quiera que trabaje. No hay ningún problema. Pude quedarme con todo, pero no era lo que yo quería, no era lo que Dios quería, hermano. Voy a comenzar de cero. Preguntémosle al Señor Jesús. Se inmoló a sí mismo. Inmolarse, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, dejó, hermano, todo y comenzó en la tierra de cero. De cero. Y era rey. Y era Dios hecho carne. Humildad, hermano, humildad. Y yo no estoy diciendo que yo sea humilde. Tengo un poquitito, me falta muchísimo. Pero la humildad tiene que ver, hermano, con habiéndolo tenido todo, comenzar de nuevo de abajo. Es parte de la humildad del Señor Jesús. Voy terminando. ¿Me expliqué, hermanos amados? Si no, para mí no es molesto comenzar de nuevo. Yo comienzo de nuevo. Lo que yo quiero que entendamos es que los malos hermanos es una bendición a nuestra vida. Hermanos, los que nos critican, los que nos vituperan, los que nos calumnian, los que nos echan tierra como el burro, los que nos echan estiércol, eso nos ayuda a crecer, a que nuestra fe sea sana, no sea de apariencia, que nuestra fe sea sana, porque tú te encuentras en el camino a alguien que te ha hecho daño y lo vas a bendecir de corazón. Porque si no lo bendecimos de corazón, lo estamos maldiciendo. Y nosotros no somos hijos de maldición ni para maldecir. Somos hijos de bendición y para bendecir. Así que no te quejes. Bueno, yo creo que no te quejas, ¿verdad? De los malos momentos. Eso quiere decir que estás aprendiendo a crecer en medio de todo lo malo que pueda suceder, ¿verdad? Pero me llamó la atención, vente, Elmer. Híjola, dije yo, con razón el Señor Jesús, hermano, sus mismos hermanos lo crucificaron. Su misma madre, hermano, híjola, decía que estaba loco. Su misma madre decía que estaba loco. Me dijo un pastor una vez en Vancouver, Canadá, y dice, me siento bien triste, me dijo. Me dividieron la iglesia y le dije, no te preocupes, eso sucede. No, lo peor que fue mi mamá. Un pastor de Chile me dijo, pastor, ya, el evangelio no es el mismo. No, el evangelio es el mismo. Le dije. El cristianismo probablemente no sea el mismo, pero el evangelio es el mismo. Me dividieron la iglesia, pastor. Le dije, es parte. Pero me dijo, pero fue mi hijo mayor. Ay, hermano. Dije, ¿en serio? Sí. Mi hijo mayor. Oh, hermano. Pero esas cosas nos hacen madurar. No optas por vengarte, no optas por atacar, optas por callar y optas por decir, Señor, me dolió, pero me ayudó. ¿Le dolió al Señor Jesús que lo crucificaran sus hermanos? ¿Que su madre dijera que estaba loco? Le dolió.
lo ayudó. Mantener su fe. ¿Nos ayudan los malos momentos, hermanos? Sí, nos ayudan. Claro que nos ayudan a que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Y voy a terminar con esto que yo le dije a mi esposa. En este camino te vas a encontrar con gente que cambia de la noche a la mañana. Unos cambian de bien para mal de la noche a la mañana. Y otros cambian de mal para bien. Lamentablemente, en ese camino, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría, son muy pocos los que cambian de mal para bien, pero son muchos los que cambian de bien para mal. Pero yo le dije, te vas a encontrar con toda esa clase de mentalidades. Le dije, pero tú no puedes cambiar. Tú no puedes, le he dicho, rebajarte a una mentalidad así. No, tú tienes una posición. En Dios no hay sombra de variación. Y un día vamos a estudiar eso. Dios nunca cambia. Como dice el canto, tú nunca cambias, aunque te ofendan. Así es Dios. Y así quiere que seamos nosotros. Ponte de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias por aquellos que nos han vituperado, por los que han hablado pestes de nosotros, por aquellos que nos han herido, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que hablan de nosotros. Gracias por ellos, porque me han hecho, dile, madurar, crecer, aprender de ti. Cantamos ese canto. Aunque te ofendan, íntegro y justo, así eres tú. Inconmovible, inconmovible, roca eterna, tú eres fiel. Inconmovible, inconmovible, roca eterna, así eres. Yo tuve un pastor que amo bastante. Juanito me decía siempre. Pero se le acercó un ministro que yo apreciaba tanto. Lo quería mucho. Y es tan asombroso. Fue el primer pastor que nos tocó plantar. Llegó a ser un apóstol.
acercó a mi pastor a hablarle pestes de mí porque lo que él quería era estar cerca de mi pastor y que mi pastor me alejara. Creo que mi pastor le puso oídos, lamentablemente. Y por ahí aparecieron otros que le hablaron tanta porquería mía. Y eso hizo que mi pastor se me alejara. Pero todo ello me ayudó. Me ayudó a entender que hay un camino a seguir y que nuestra meta debe de ser parecernos al Señor Jesús. Y que toda aquella gente mala que nos encontramos en el camino es una bendición. Para que nuestra fe sea sana. Muchas veces los padecimientos son necesarios. Del Getsemaní al Calvario fue un camino bien difícil para el Señor Jesús, pero fue necesario. Nunca dejó de amar a ese pueblo. Nunca. Dio su vida por ese pueblo. Gracias, Dios. Inconmovible, inconmovible, roca eterna, tú eres fiel. Inconmovible, inconmovible, roca eterna, tú eres fiel. Inconmovible, inconmovible, roca eterna, así eres. Gracias, Dios bueno. Gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por enseñarnos el camino a la cruz. En el camino del Getsemaní a la cruz, cuando tomamos nuestra cruz, nos encontraremos con toda clase de personas. Pero al final de cuentas, la meta de Pablo era llegar a ser semejante a él en su muerte. Y para morir, Señor, a nosotros mismos, muchas veces nos tienen que matar. Y para ello, Dios bueno, hay muchos que nos encontraremos en el camino. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, amado. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces,
y todo lo que harás. Todo lo que harás será bueno, Señor. Gracias, Dios bueno. Bendice tu pueblo, bendice los matrimonios, los hogares, las familias. Bendice sus finanzas, bendice su salud. Bendice su trabajo, su negocio. Bendice todo lo que tiene y todo lo que es. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. El abono es necesario. El estiércol es necesario. Para que la fe sea sana, por si hubiere algo que está estorbando para que demos fruto. Gracias por el viñador. Gracias por el cuidado. Gracias por el abono. Porque todo obra para bien. Aquellos que somos llamados conforme a tu propósito. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas. Tiempo de ofrendas, tiempo de diezmos. Hágalo con